Y acá estamos de nuevo con otro lunes. Vamos a ver si podemos eliminar todos estos problemas técnicos que suscitan, porque siempre hay un poco de improvisación en todo esto. Y bueno, Instagram es conocido todavía, pero no muy práctico para muchos. Acá, por ejemplo, Néstor, acá está. A ver, ahora yo te invito. Acá estás. Vas a ver ahora que... Vas a ver ahora, Néstor, que no vamos a ver. Esperando un poquito la comunicación y esperemos que tantos de ellos que se habían comunicado antes me disculpen, pero viste, tuvimos que, a ver si entramos, esperando, lamentablemente, viste, Ahí acá está, ahí está. está, viste, lo logramos, por suerte que están los jóvenes, viste, cuando yo digo que hay que escuchar a los jóvenes, hay que escucharlo, ¿viste? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Con sol, Bueno, por fin. ¿eh? Con ¿Cómo? tiempo, por una vez. Sí, dale. Escuchá, estaba acá que comentaba antes, porque en la comunicación anterior estábamos bastante, había bastante gente que yo y ahora vamos a ver si después los chicos se comienzan a conectar. Estábamos hablando de la cantidad de egresados que hay en el club universitario, ¿no? Dando vuelta por el mundo y por Europa. ¿No? Y entonces algunos que van, que vienen, le digo, entonces que vos sos uno de estos, ¿no? Sí. O un egresado del club universitario, como yo, como, qué sé yo, como otros, como Marcelo también que está en España, qué sé yo, Kaplan, Maximiliano Kaplan que también está ahí en Francia, que ayer estaba hablando con él también, o sea, un montón de gente. Entonces, bueno, nada, hay que presentarte un poquito, porque puede ser que haya gente que por ahí no te conoce. Tratar de acercar un poquito más porque así se te ve perfecto, ahí está bárbaro. No sé si bárbaro, pero estoy. No, está bárbaro, sí, ¿cómo no? Está todavía, sí, no, yo ayer lo pensaba, ayer estaba hablando con Santiago Tonelli, no con Santiago, y justamente digo, ¿te acordás de ese acuerdo? Nos estábamos divirtiendo un poco. Yo le decía, sí, mira, lo decíamos chiquito. Y yo me acuerdo, che, que me llama Servicas, te miraba a vos, segunda línea, medio scout, te miraba allá arriba, ¿te acordás? Entonces, estuvo bárbaro, porque realmente para un poco revivir todas estas cosas y ponerte a vos un poco así en el centro del teatro en este momento, y que nos contés un poco tu vivencia, tu vida, cómo llegaste a Francia en definitiva, pero arrancá de cómo comenzaste con el rugby, porque esto es lo que yo no me acuerdo. Sí. Y el rugby es como en muchos casos, es con los amigos. Eh, Hay uno que te dice, venía al entrenamiento, somos dos, somos tres, somos cuatro, somos cinco, y éramos todo un grupo de chicos que estábamos en el Colegio Nacional, algunos estaban en mi división, otros estaban en otra división, y los martes y los jueves religiosamente iban a Gonet a bordo en aquella época el 518, Exacto. iban a los entrenamientos. Y fue así como comencé. Comencé rápidamente con un entrenador que, bueno, estuvo mucho tiempo en el club, el Gato Castilla, que después estuvo en Claro. los Tilos también. Y empecé con él, empecé en cuarta, empecé relativamente tarde, ¿no? Tendría 14 15 años. Cuarta Y chica. sí, y bueno, jugué 2 años en la cuarta y después jugué un poco en reserva. Y después dejé de jugar por un periodo bastante complicado desde el punto de vista político en Argentina. Yo dejé de jugar un poco y después, esto no sé si te lo conté, no sé si lo sabes, A eh, ver. cuando bueno, tuve problemas políticos, me tuve que ir de La Plata y me fui a Buenos Aires y jugué en el que era entonces el Club Municipalidad, que hoy en día Claro. es Ciudad de Buenos Aires, creo.
y jugué ahí, jugaba en superior, jugaba en superior, tenía 19 años, 19, 20 años, y jugué un año en este club, y ya después, en el 76, me vine para Francia. En el 76 te viniste para acá. Ah, como yo entonces. ¿El No, en el mismo año? perdón, en el 78 me fui. Finales, Ah, de, finales del 78. claro, claro. Y decime una cosa, ¿cómo hiciste para... ¿Vos hablabas francés? Porque una cosa que te pregunto, ¿vos hablabas francés? Mira, hablaba como hablaba un alumno de escuela secundaria, es decir, que conocía Claro. los verbos, la conjugación, sabía contar y sabía dos o tres palabras, pero era incapaz de alinear una frase como se debe. O sea que en realidad todo lo aprendí en Francia. Aprendí el francés en Francia y aprendí muchísimo con el rugby, porque empecé a Claro. jugar al rugby bastante rápido porque en la universidad había un compañero de estudios que era hijo de españoles y un día se acerca, estábamos charlando y me dice, ¿a vos qué deporte te gusta? Y le digo, mira, a mí me gusta el rugby, yo juego al rugby en Argentina. Me dice, yo juego al rugby, ¿por qué no venís al entrenamiento? Y bueno, el jueves ya estaba ahí con el bolso, me puse Ah, los botines, que me los compré además exclusivamente para ir al entrenamiento, y ya el jueves estaba entrenando y jugué en la reserva el sábado, me acuerdo. Y, y aprendí el francés así y fue bastante divertido porque, claro, era un francés muy coloquial. Y yo hablaba y decía, hablaba como ellos, y por ahí no utilizaba los buenos términos en el buen contexto. Es decir, no sé, me presentaba en una chica y le decía, ¿qué haces, boluda? ¿No? Una cosa así. Claro, pero yo claro, hablaba muy naturalmente, como hablaban mis amigos, ¿no? Después ellos me claro. explicaban, no, así no se dice, no, esto lo puede decir, esto no. Como siempre, en todos los idiomas pasa lo mismo. En todas las partes pasa lo mismo. Siempre, no sé por qué se te pega siempre esa palabra que no se tiene que decir o que se dice poco, en definitiva. Claro. ¿Sí? Entonces quiere decir que vos tuviste una influencia, el juego, en la tua carrera después profesional y social, el juego tuvo una influencia importante, entonces fue el que te fue Sí, sí, más sí. allá de... Sí, mira, el rugby para mí fue siempre una forma de estructurarme como persona, porque lo que me gustaba del rugby es y sigue siendo, era y sigue siendo el rigor que hay que tener en la preparación, en la disciplina que hay que tener en la cancha, hay que saber aplicar las consignas, las órdenes que te da el entrenador y sobre todo que es un juego muy inteligente. Es un juego en el cual hay que estar pensando mucho cuando uno está haciendo grandes esfuerzos físicos al mismo tiempo. Así que hay que tener la lucidez como para poder analizar la posición, las opciones de juego, poder saber anticipar, aprender a correr. Cuando uno empieza a jugar al rugby, corre atrás de la pelota como un animal, ¿no? Como un perro, y después cuando uno tiene más experiencia se va dando cuenta, ¿no? De cómo hay que desplegarse, cómo hay que organizarse con los compañeros. Es un juego que te hace reflexionar y al mismo tiempo que crea amistades para toda la vida, ¿no? Mis amigos de rugby del club, porque yo te contaba, yo empecé jugando en cuarta, pero después jugué con los veteranos. Un año fui a Argentina, que mi esposa casi me mata, porque fuimos de vacaciones a Argentina y yo los martes y los jueves me iba a entrenar y los sábados iba a jugar. O sea, imagínate, estaba De de vacaciones vacaciones. en Argentina por un mes y me jugué 3 partidos, creo, en aquellos Claro. años, ya, en el 80 y pico, era 86, 87, 1986, 87. Eh, Me acuerdo, mira, el primer partido que jugué, mirá si me acordaré, fue contra el Liceo Militar por San Martín, creo que era, Sí. en la provincia, y fue el primer partido que jugó un medio scrum, que después jugó muchos partidos, pero estaban todos los medios scrum lastimados, y Andresito Álvarez jugó su primer partido conmigo ahí, que lo cuidábamos porque era el chico de 17 años que estaba jugando Claro. con nosotros, y me acuerdo hasta el resultado del partido. Perdimos Bueno, 17-15 y Liceo Militar iba primero.
sea que íbamos para que nos pusieran 45 puntos, y no, O al revés. íbamos ganando 15-14 a un minuto del final, hasta eso Qué me gran acuerdo. nivel. Universitario a nivel veterano siempre se distinguió, ¿eh? Porque te digo que Esto que vinieron te a estoy Italia y hicieron la misma cosa. diciendo no era de veteranos, era un superior cuando yo fui. Ah, la superior. Sí, 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 estaba en Ah, superior. Veteranos vino años después, sí, sí. no, No, voy con confundiendo. veteranos jugué muchísimo, vinieron a Francia, yo organicé un poco, coordiné la avenida a Francia, fuimos a jugar a Italia, ¿te acordás que nos encontramos en Sí, Italia? sí, Fuimos a jugar al Véneto, la estuvimos jugando, Benetton. jugamos contra Frascati, me acuerdo, contra l'Aquila Sí. y Frascati, contra grandes amigos tengo en Frascati. Grandes amigos tengo en Frascati. sí, y Rovigo, que ahí casi nos Y matan en Rovigo, Rovigo. que era donde estaba yo. Rovigo donde Claro. estaba yo. Decime una cosa, porque para pasar así un poquito, porque yo estoy curioso de esto, ¿eh? ¿Cómo? Porque de tu profesión, que es de escritor, ¿no? ¿No? Pues escribís libros y enseñás. Pero me sería curioso saber cómo hiciste para llegar con un idioma que relativamente no lo conocías. Porque uno puede ser, me explico, yo puedo enseñar rugby y no saber bien el inglés, pero más o menos me haga. Pero de ahí a escribir, a narrar, a contar, a enseñar en una lengua que vos estás aprendiendo constantemente o estuviste aprendiendo constantemente, ¿cómo hiciste para hacer eso? Y llegar a escribir libros. Se hace, yo diría poco a poco, con Ajá. mucho trabajo, con mucho trabajo. Digamos que yo trabajé como periodista mucho y eso fue una muy buena escuela porque te aprende a escribir una lengua de manera muy sintética, muy apretada, hay que ser muy conciso y tenés que aprender bien los giros de la Claro. lengua. Una vez que uno tiene un esquema general, ya se empieza a defender. Después viene, bueno, todo lo que está alrededor. Para enseñar, yo enseño en francés, pero también doy clases en castellano. Tengo alumnos Ah, que claro. estudian en castellano y enseño mucha literatura de América Latina. Mi especialidad es la literatura latinoamericana y en especial enseño la novela policial. Y Claro, cuando... porque el otro día me hablaba, me llamó Daniel Marquitos y me Sí, dijo que vos le dijiste que él está en un libro que vos escribiste. sí. Como, sí. Ahora, ese libro es ese que vos decís que los indios también jugaban al rugby. ¿Es ese? Sí, sí, es una ficción, sí, sí. Contame Bueno, eso. una cosa que te aclaro es que todo lo que es ficción yo lo escribo en castellano. ¿Eh? Ah, Yo escribo siempre en castellano. En francés tengo algunas cosas, pero cuando se trata de crear en narrativa, en cuento o en poesía, siempre lo escribo en castellano. La novela que te hablaba, Marquitos, es una novela sobre los indios del sur de Argentina, sobre los ranqueles, y yo invento una historia, ahí invento una historia, transcurre en el siglo XIX, y hay un cura que va al sur a evangelizar a estos indios y se encuentra que tienen un juego. El juego consiste en que hay dos equipos de 15 jugadores de cada lado, y se tienen que pasar siempre para atrás un huevo de avestruz. sin que se caiga. Si el huevo se cae, al que se le cae el huevo lo sacrifican. El equipo que pierde lo sacrifican a todos, a los 15. Un poco Y, azteca, esto también, ¿eh? y entonces uno de los equipos tiene para diferenciar, no físicamente, como no tenían ropa, estaban desnudos, se pintan con barro. Y unos se pintan con barro negro y se ponen aquí un color blanco. Y la gente me decía, es como la camiseta de los Blacks, de los All Blacks. Le digo, no, es la camiseta de Universitario de La Plata. Ah, O sea que, claro, para tu información, la camiseta de claro. Universitario de La Plata la crearon los ranqueles en Los ranqueos. Patagonia, en Argentina.
claro. Y decime una Marquitos, cosa. te cuento lo de Marquitos, porque Sí, Marquitos es sí, sí. de esta novela y es un personaje que es alguien muy carismático, es una persona como es Marquitos, ¿no? Con mucha importancia en el grupo, es alguien que se hace querer, a tal punto que los brujos entre los ranqueles eran homosexuales. Y el brujo de la tribu se enamora de Marquitos perdidamente y se lo lleva a vivir con él en la tienda. O sea que Marquitos es la novia del brujo. Ah, entiendo, claro. Yo lo voy a decir ahora. No me contaste esa parte. Después, otra curiosidad de que yo estuve acá leyendo tus libros, más allá de esta de que una vaca pronto será, que creo que es el último que escribiste, ¿no? No, 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 no. no, Yo no, no. escribí nueve libros, nueve novelas. Una vaca Sí, ya pronto serás, esa salió en México en 2004 y ganó el Premio Internacional Siglo XXI de México. eso es lo que te quería preguntar. ¿De Sí, qué y trata? la última salió en Colombia en 2018. Y tengo otra que va a salir ahora en Chile, que habla Ajá. también sobre Argentina, sobre el sur, que tendría que haber salido hace 4 meses, pero con esto del confinamiento del Claro. COVID-19 se atrasó todo, ¿no? Y El esa tema novela, el libro, te interrumpo porque pasa el tiempo, ¿viste? sí, sí, Si vos no, dale. por eso, y me quiero sacar mis curiosidades, pero sé que pueden ser las curiosidades también de el que nos está escuchando, o el que Claro, escuchará. Hay un libro que acá dice La bestia de las diagonales. ¿Este que lo sí. escribiste por la ciudad de La Plata? Claro, claro, claro. Es una novela en el siglo XIX. Las Diagonales es la ciudad de las Diagonales. Y la Claro. historia es que poco después de la fundación de la ciudad, en 1882, aparece un asesino serial. Y ese asesino serial va matando a la gente en puntos estratégicos, en el norte, en el sur y en el este. Entonces, que va respetando la geometría de la ciudad. Y Bien, nunca lo bien, bien. encuentran. Y nunca lo encuentran. O sea que cuidado porque puede volver, ¿eh? Claro, claro, exactamente, exactamente. Decime una pregunta así un poco extraña, pero yo estoy curioso de todo esto, me interesa. Y si tuvieras que escribir un libro ¿cuál escribirías en manera distinta? No te digo de corregirlo. Uno de tus libros en el cual vos dirías, pero también lo podría haber escrito de esta manera, de la otra. ¿Le harías alguna cambio, algún modifica o alguna idea distinta de un libro que escribiste? Mira, escribir un libro es como tener una novia. Es una tarea muy difícil de todos los días. Un libro te lleva mucho tiempo y cuando uno lo termina, piensa que no va a escribir más. Cuando uno termina un libro es como un desgarro, ¿no? Es prácticamente como un dolor físico, ¿no? Porque este libro te estuvo acompañando durante 2, 3, 4 años, cada día de tu vida, y una vez que ya ves que salió, que está impreso, uno se dice, tengo que pasar a otra cosa. Y realmente yo creo que ningún libro está terminado, ¿no? Si uno tuviera que corregir, viviría escribiendo siempre el mismo libro, ¿no? Viviría repitiendo el mismo gesto, mejorándolo continuamente. Claro, Porque el que escribe es como el que practica deporte, siempre quiere llegar a una forma de percepción, de corrección, qué sé yo, todos los claro. que jugamos al rugby sabemos, cuando termina el partido, vamos al tercer tiempo, después vamos a casa, vamos a dormir y nos acostamos y empezamos a contarnos el partido otra vez. Y uno se dice, ¿por qué en este momento del partido, cuando estaba esta jugada, yo no tomé tal decisión? ¿Por qué no hice esto, no hice esto otro? Con un libro te pasa exactamente lo mismo, No, no, pero el no. resultado de un partido de rugby ya no lo podés cambiar y el libro ya está impreso y no hay que cambiarlo. Claro, es muy interesante esta relación que tenés entre lo profesional y el juego. Me Mira, gusta, aparte me dijiste una palabra que es fundamental hoy como hoy,
en la formación, bueno, no hoy como hoy, de siempre, pero hoy como hoy se está mucho más, es que es la anticipación a lo que va a suceder. La Sí. anticipación del movimiento, que después se transforma también en mental, eso que lo nombraste anteriormente, es una cosa muy, muy interesante porque se trabajó muchísimo. Hay una pregunta una pregunta, no, una consideración que a mí me pasa muchas veces cuando me pongo a escribir así cosas. Hay cosas que no pudiste escribir, que pensaste y no pudiste escribir, o ponerlo en palabras. ¿Te pasó alguna vez Eh, esto? Me pasó, por ejemplo, con un libro de poesía que empecé a escribirlo, suponete en el año 2000, más o menos, y no, antes incluso, en los años 90, y que lo abandoné porque no estaba conforme con el resultado. Y después, años después, inconscientemente, sin acordarme, ni siquiera de ese libro, lo retomé y salió. Es un libro que habla sobre los desaparecidos en Argentina, se ¿Así? ¿Cómo llama se llama? Desapariencia no engaña. Es un libro que salió en 2010 y que estaba en el Plan Claro. Nacional de Lectura. Estuvo en el Plan Ah, mirá vos. Nacional de Lectura, es decir, que fue distribuido gratuitamente a todas las escuelas públicas y a las bibliotecas públicas de toda la Argentina, y te ponen además la dirección mail, y es muy agradable eso porque me escribió un montón de gente de los lugares más Claro. distantes de Argentina diciendo que habían recibido el libro por el plan de lectura, que lo habían leído, que lo estaban leyendo con los alumnos, bibliotecarios. Mira, tengo eh, recuerdos de los extremos, una carta de un bibliotecario, sí, no, una carta de La Quiaca de una persona que trabajaba en una escuela nocturna, en secundaria, y de un bibliotecario de Ushuaia. Es decir, mira, Mirá el vos. libro había hecho las dos puntas del país y la gente comunica y habla con eso. Que es otra cosa, ves, el libro, con tu pregunta, ¿no? Se puede completar. Uno no es cambiarlo, pero uno lo habla el libro, lo conversa, y lo conversa mucho con los lectores, porque hay presentaciones, se discute, te hacen preguntas sobre el libro y uno mismo vuelve sobre la construcción. Y después, una cosa que te hace, no diría escribir el libro, pero pensar mucho es con las traducciones. Cada vez que me han Claro. traducido, te hacen, los traductores, cuando son buenos traductores, te hacen preguntas eh, sobre cosas que uno a lo mejor no había pensado, y ellos asocian con otra, por ejemplo, traducciones. Yo estoy traducido al inglés, al francés, al alemán, y ahora me están traduciendo al búlgaro, que pienso que va a ser mi mejor traducción, la del búlgaro, porque no hablo una palabra de búlgaro, o sea que todo va a estar muy bien. Exacto. No, porque mientras que estás hablando, a mí me pasaba, no sé si pienso que a vos también, que por ahí estoy escribiendo algo, ¿no? Y lo escribí en castellano. Y después lo traducía en italiano o en inglés, pero normalmente en italiano. Entonces, cuando estaba traduciendo, muchas veces tenía que preguntarle a mi señora, ¿cómo se dice esto? Porque yo quiero interpretar esto, quiero hacer entender esto, pero cuando traducí por ahí, viste, te descarrilabas con el idioma, porque no es lo mismo, ¿no? Y bueno, eso es otra cosa que hay que tener en cuenta cuando uno escribe. Yo Sí. después te Y, comentaré, porque no estoy hablando de mí, pero te voy a pedir algún consejo también de esto. sí, Una el palabra que rugby, me hace... una cosa, el rugby para el aprendizaje de las lenguas es excelente para las puteadas. Ahí Sí, aprendes a putear lo sí. más rápido posible. Sí, sí, sí. Sí, es cierto eso. No, pero, o sea, yo lo viví, pienso que más o menos como vos. A mí el rugby me dio el camino, me abrió la puerta a meterme en una sociedad, ya sea en Claro. Gales como en Italia, y a través del deporte. Fue la herramienta que me hizo a mí meterte. Por eso la pregunta estaba, viste, en esta de que cómo hiciste uno que no conoce, ponerse a escribir, porque una cosa es, qué sé yo, ir a vender algo, hacer un trabajo normal, pero a escribir en una lengua que si yo me pusiera a escribir en italiano, no sé, a mí me divorcian, ¿viste? Pero no importa.
porque es difícil escribir en italiano, no es fácil. Entonces, para mí, ¿no? Y Una pregunta que me hacen todos. en el deporte una cosa además importantísima para la lengua, yo fui capitán del equipo, jugué en dos equipos en Francia y era capitán. ¿Así? Y No. es muy importante, claro, para un extranjero, ¿no? Para un extranjero el hecho de ser capitán, porque está en el manejo de la lengua, pero además hay un reconocimiento por parte de tus compañeros que votan por Exacto. vos con el acuerdo del cuerpo técnico para que seas el capitán, ¿no? Y hay que saber hablar de otra manera, además, ¿no? También es Claro, un ejercicio. cambia todo. No está decirme, fui capitán de reserva, no está decirme, cambia rotundamente todo. Una cosa que me gustaría que dijeras es la valorización del jugador argentino, que el otro día vos me lo dijiste y me quedé realmente interesado y quería hacértelo, que grabaras eso que vos me dijiste, por qué el argentino en Francia obtiene esa aceptación, ese nivel sobre todo. ¿Cuáles son las características que viste vos desde el punto de vista Sí. argentino, Eh, lógicamente, en Francia? que he visto y que he oído, porque son los profesionales que dirigen, ¿no? Los equipos, los directores técnicos que lo dicen, son jugadores que, te voy a decir una palabra en francés, así ya les queda a todos los oyentes también. Ah, En argentino, cuando uno escucha muy bien, cuando uno sabe escuchar las consignas que te dan, es être à l'écoute. Être à l'écoute, ¿no? El écoute es escuchar. Lo que dicen los técnicos es que los argentinos saben escuchar porque son muy disciplinados, que cuando les dan una instrucción para aplicar en el partido, que saben que no se la tienen que repetir dos veces, que saben que la van a aplicar durante el partido. Y dicen que es una gran ventaja, que son disciplinados, ordenados y que son muy profesionales. Lo que es curioso es que a veces decían eso, son muy profesionales, cuando el profesionalismo no existía en Argentina. claro, exacto, sí. Y justamente yo diría es una estructura, eso es lo que te decía al principio, ¿no? El rugby te da una estructura de pensamiento, una línea de conducta, ¿m? En cierto modo, que hace que el argentino se integre de manera fácil y que además otra cosa que dicen los técnicos aquí es que hablan bien francés, que se integran rápidamente porque saben manejar la lengua. Exactamente, sí. Y una pregunta que a mí me hicieron siempre, me la continúo no hacer, te aclaro. La palabra es, interpretar a vos como quieras, pero extrañar. Mm. ¿Qué cosa significa? Porque a mí me pregunta, ¿extrañás? ¿Extrañaste? ¿Extrañar? Extrañar, la palabra extrañar, ¿qué cosa significa? Qué lástima se estás preparando. Ah, no. Tenemos un problema de internet en Francia acá. A ver, ahí estamos otra vez. ¿Me Sí, oís? Extrañar, me decís en el sentido personal, si yo extraño. Mira, vos decías que me decían chiquito porque menos mal que no seguí creciendo, ¿no? Menos no, mal que no yo seguí río. creciendo, me quedé en 1,86 m, pero medía un Por ochenta y eso. cuatro estaba en cuarta. Yo tengo Ah, una caja torácica muy ancha, entonces yo soy 100% argentino y 100% francés. Yo hace mucho tiempo que vivo aquí, o sea que por supuesto que hay cosas que extraño, tengo costumbres que no he perdido, tomo mate cada día, me encanta hacer asados, mis hijas francesas se ríen y me claro, cargan con eso. En casa yo hablo castellano todo el tiempo, mis hijos, mis 4 hijos hablan el castellano, mi esposa es profesora de español también, o sea que tenemos y habla con acento argentino además, ¿no? Siendo francesa. Está aquí, pero bueno, no se va a querer acercar, le he hecho señas para entonces, que... presentala. A ver, vení, Llamala, que Celine. tenemos que terminar el programa. Así por lo No, me menos. dice que está trabajando y que no quiere. Bueno, no lo vamos a insistir, No, pero no, bueno. sí, no, no, si no, si no. Eh, y, y bueno, y después, curiosamente, a veces cuando voy a Argentina extraño cosas de Francia, porque bueno, el hombre es un animal de costumbres, eh,
se habitúa, ¿no?, a ciertos comportamientos, a cierta forma de vivir, a cierto estilo de vida, y después, pues, digamos que es recíproco, pero en el fondo creo que compensa perfectamente. Una cosa que tiene Argentina que es muy importante es que cada vez que voy a Argentina se me ocurren muchas ideas para escribir, porque Argentina sigue siendo un país un poco loco, un país latino un poco loco, desordenado en muchas cosas, y yo voy y ya me vengo con un montón de ideas, ¿no? Eso es importante, eso es, bueno, sí, dentro de todo son tus raíces, ¿no? A mí en algunas cosas también me sucede eso. O sea, las raíces son, después del punto de vista familiar, son muy importantes, de la niñez ni hablar. Sinceramente me gustaría seguir hablando un montón, pero el tiempo es tirano en todo esto. Y sé que después, viste, acá por lo que vi, Entiendo. había algunos chicos que vos debes haber leído que te saludaban. Sí, sí. Nada, te dejo los últimos. Yo te agradezco ya, ahora, todo esto. Te voy a volver a llamar para preguntarte algunas cosas, pero Bueno, después te voy a preguntar algunas cosas, pero es de mías personales, no tiene nada que ver con vos ni con el programa. Un saludo a Kim, a todos. Te dejo los últimos 2 minutos para vos, acá, por ejemplo. yo escribí que les mando abrazos a todos. Ah, lo escribiste. Bueno, perfecto. Néstor, chiquito, no sé cómo decirte. Una pregunta te hago. ¿Tenés pensado venir a Argentina? Teníamos pensado este año, pero este año se nos despelotó todo completamente, ¿no? Todo, Todos los claro. planes se fueron al diablo. Así Después que vamos a sí, hablar. obviamente, obviamente, en cualquier Cuando momento. vuelvas, cuando vuelvas, decir a tu señora que cuando vuelvas, seguramente, porque yo lo hablé con el capitán, ayer a la noche, a la tarde, se lo hablé con el capitán, vamos a organizar la reunión de la camada de cuadro. Perfecto. Bueno, Entonces, por eso te estoy preguntando, porque sería bárbaro combinar, venís vos y también le invitamos a tu señora, lógicamente, porque si no después se va a enojar, va a decir, viene a Argentina, está un poco como Marina, bueno, viene a Argentina y el rugby, ¿cómo hace? ¿Viste? Pero bueno, acordate, después lo charlamos, porque así perfecto. ya se puede Estoy ir encantado. organizando todo y bueno, pienso que va a ser un momento muy importante. No sé cómo agradecerte de esto y Ay, realmente muy estoy instructivo. encantado. Aprendí alguna relación entre escribir y el rugby. Mira vos, yo te lo voy a comentar en algún momento. Ok, dale Otro día saludos a todos los amigos, a todos los muchachos y a los que no conozco, a los también. chicos a quienes entrenás, todos que le metan para adelante, que yo seguía por internet todos Estoy, los estoy en resultados Berizo, siempre. estoy en Berizo, pero ahora después de la pandemia pienso que vamos a cambiar un montón de cosas en el rugby argentino, pienso. O por lo menos en la ciudad de La Plata. Nos vamos por lo menos yo, de mi idea es integrar mucho más, más allá de las pertenencias del club, integrar mucho más a los chicos y mucho más a los jóvenes, Ajá, porque necesitamos más plataforma, claro. más comunicación sobre todo, ¿viste? Y más sentimiento. Y que no vamos a volver a esa normalidad que creen, va a ser una nueva normalidad, pienso, una nueva manera de vivir. Así como vos dijiste, anticipar, que me encantó, porque es uno de mis problemas más grandes de enseñar en el rugby, que es anticipar las acciones, vamos a tener que anticipar también algunas situaciones desde el punto de vista social, pienso. Seguramente, seguramente. Hay que aprender de la Hay que vida, aprender mucho. sacar las experiencias. Tocayo, Tocayo, nos vemos. Ok, Tocayo, hasta Un pronto. Un abrazo abrazo. fuertísimo y espero verte por acá. Chao, Seguro. Néstor. Chao, Chao, chiquito. chao. Chao, chao.